Ya está con nosotros. Fernanda, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Un placer, Buenas ¿cómo tardes. andas? Bien. Bueno, hay una preocupación en algún sector porque dicen, acá hay dos ritmos, y está descalzado, lo decía Hernán Lacunza ayer, entre la apertura de importaciones, que obliga a muchos a competir, cosa que antes no ocurría con esa velocidad, y una cancha desnivelada fruto de que los impuestos no son rebajados. Entonces, estás obligando a competir contra alguien que tiene un financiamiento que en la Argentina no se tiene, una carga tributaria que en la Argentina es mayor, con problemas de logísticas que en la Argentina son más onerosos y más complejos de los que tienen otros países que también producen los mismos productos con los cuales compiten los empresarios. Pero, ¿qué está pasando en términos tributarios? Porque algunas cosas se hicieron. No, Sí, no muchas, pero algunas se hicieron. Bueno, tenemos algunas cosas significativas, ¿no? Como que no tenemos más impuesto país. Como, por ejemplo, ¿no? Un dólar que está a un precio más bajo para lo que implica para todos los que usan insumos, que en realidad en todo lo que son procesos productivos siempre hay insumos que son importados, no hay prácticamente cosa que se sostenga 100% con producción sin elementos del exterior, pero saltan cosas que tienen que ver, algunas cosas impositivas, como toda la presión impositiva provincial y municipal, donde no hubo ninguna rebaja, por lo contrario hubo aumentos. también están las excepciones, ¿no? De todas maneras. Sí. No todos subieron. No todos subieron, es cierto, pero... Y algunos redujeron, y otros eliminaron burocracias, trámites, en 24 horas dar el alta de un comercio, sí, habilitaciones más expeditivas. En ese sentido, sí. Hay una carga importante sobre el tema de impositivo, que es, aparte de lo que es el impuesto en sí mismo que hay que pagar, hay un tema pesado, que es la administración de los impuestos. Que es, por ejemplo, que todas las provincias tienen regímenes de retención y percepción, es decir, yo tengo que pago un poco cuando el cliente me paga y en vez de pagarme todo me da un papel en concepto de retención, o cuando el proveedor me factura y me factura un poco más en concepto de ingresos brutos. Y entonces eso implica para las empresas que trabajan en todo el país, que son muchas, que tienen que hacer más de 40 o 45 declaraciones juradas por mes. Digo, ahí hay un costo. Y así como salden otros muchos costos. La reforma impositiva no va a la velocidad esperada, porque bueno, hay un proyecto que está en el proyecto de los dólares debajo del colchón, que está en el Congreso, y la reforma impositiva integral que se espera para el impuesto al valor agregado y para ganancias, que es la grande que puede proponer la Nación, todavía no circula la propuesta, ni mucho menos fue enviada al Congreso. Pero hay una expectativa significativa con eso. Sí, lo que pasa es que eso requiere de acuerdos, consensos, ¿no? Y hoy pareceríamos que estamos en una película diferente. Ahora, el tema ahí, los gobernadores y los intendentes lo que dicen es, bueno, pero la Nación se retiró del Fondo Compensador del Transporte. Dejó de estar en el Fondo de Incentivo Docente garantizando un piso salarial docente. Dejó de intervenir en la obra pública, la puso en cero. Y encima, los giros extraordinarios los dejó y los aportes que hace y giros que hace con la merma de recaudación de algunos impuestos también nos pega de lleno. Pero nosotros tenemos que dar respuesta. Tenemos que seguir proveyendo la salud, la educación, arreglar el camino rural, pagar nuestros salarios, atender la emergencia que Nación la ha hecho de manera directa a los sectores más vulnerables, y en eso hay algunos aspectos en el haber claros, nítidos para el Gobierno Nacional, pero que no son solo eso lo único que reciben los sectores más vulnerables. Entonces, hay un argumento de alguno de decir, bueno, pero hagamos un esfuerzo conjunto. Porque el IVA tampoco bajó del 21 al 18 para mejorar la competitividad. O el impuesto al cheque no se redujo o no se eliminó. No. Y es también tan distorsivo o más distorsivo que ingresos brutos, ¿se entiende? Sí. También entiendo, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que vos planteás, pero también entiendo que la Nación rinde cuentas mucho más transparentemente de lo que rinden las provincias o los municipios. Porque vos los municipios no sabés en qué gastan la plata, no se sabe muy bien ni cuántos empleados tienen. Es cierto que hay un enorme camino a recorrer ahí en transparentar los fondos, los recursos, los gastos, correcto. Creo que eso es gran parte de la negociación que se plantea ahora cuando dicen, bueno, con la reforma tributaria va a venir, muchos piensan se va a desaparecer ingresos brutos, ¿no? Eso no va a ocurrir, en ningún caso va a ocurrir porque no van a alcanzar los fondos. Lo que va a ocurrir es que probablemente se puedan hacer reducciones en ingresos brutos, sobre todo las provincias que tienen más actividad económica propia, ¿no?
Pero no hay... parte de ese proceso es el transparentar, decir, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué hace la Municipalidad de Pilar, por ejemplo, que tiende a siempre estar aumentando sus tasas? A ver qué es lo que hace. Bueno, de hecho, creó 5 tasas el año pasado, ¿no? Exactamente, y cuando vos ves en los informes la cantidad de tasas que pagan, la mayor variedad de tasas las tienen los municipios, ¿no? Son como casi 80 tasas diferentes. Entonces, por ejemplo, en la Municipalidad de Quilmes, vos ibas a hacer un trámite y tenés que presentar papeles físicos, tenés que pagar un estampillado por carilla. Entonces digo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuánto sale la persona que va a pagar el trámite, que hace todo esto? Digo, está sumando costos de administración y costos efectivos. Que van a la producción. O que van a los precios todo final de los productos. Todo va al costo, porque claro. quien tiene una empresa dice, bueno, todo esto suma mi costo y yo ese costo... Estamos hablando de lo sistémico, estamos hablando de los empresarios. En lo personal, en lo individual, en las personas físicas. Ahí se volvió a pagar impuesto de ganancia para los de la 4ª categoría, que estaban exentos. No son muchos, pero son importantes, son los de mayor poder de compra. Suman bastante. Exacto. Dicho esto, también es cierto que el gobierno hizo algunas cosas para que no fuera una reimposición lisa y llana del impuesto a la ganancia. Ajustó o ajusta periódicamente las alícuotas, los montos, quitó margen de arbitrariedad, permite deducciones adicionales. O sea que hubo como un camino más cercano a lo que los teóricos dicen que es un impuesto progresivo y que eventualmente es uno de los últimos a tocar en estas condiciones. ¿Está bien? ¿Usted coincide con eso? Sí, coincido con el concepto de que es un impuesto progresivo y que este gobierno puso algunas reglas más claras, como esto de la actualización es automática, cada 6 meses aparecen los índices, yo lo hago. Lo que no está bien para las personas humanas, pero digo, no está bien no por este gobierno, sino porque el empleado en relación de dependencia no tiene ninguna defensa. A ese le pagan el sueldo y el empleador dice, bueno, te corresponde que te retenga tanto y yo te lo retengo. Y no tiene ninguna defensa, ¿por qué? Porque no puede vender ningún pedacito de su actividad en negro, porque tiene todo el ingreso en blanco, como hace cualquier comercio. Y entonces trabaja con competencia desleal, porque cualquiera que está al lado de él facturando como monotributo dice, bueno, una parte la factura, otra parte no. Entonces, cuando haces la cuenta del impuesto que va a pagar, le queda mucho más chiquitito que el empleado en relación de dependencia, que tiene toda su actividad 100% declarada. Y las deducciones que tiene no son muchas, o sea, está al mínimo no imponible, deducción especial, pero cuando vos vas a hacer la cuenta, rápidamente una persona con un sueldo de jefe para arriba, jefe gerente, ya está pagando el 30% del ingreso descontado las cargas sociales y la jubilación. Entonces, la verdad es que es el más afectado de todas las escalas, porque si vos lo tomás el impuesto a las ganancias en una sociedad, la sociedad tiene gastos, deducciones, puede decir, bueno, anticipo una inversión y entonces me gano una deducción antes, lo puede manejar de alguna manera, tiene el ajuste por inflación. En cambio, además, el empleado lo va pagando mes a mes. Si todos los meses le sacan la plata del bolsillo, entonces lo paga en términos reales. Una empresa lo paga a fin del año siguiente, o sea, lo paga en mayo del año siguiente, del año en curso. En cambio, ese factor de que lo paga en términos constantes, de que está 100% blanqueado, lo cual si vos vas a mirar todos los contribuyentes de la nación, deben ser solo los empleados en relación de dependencia los que están 100% blanqueados y no tienen ninguna capacidad de manejo de sus gastos. Fernanda, antes de despedirte, ayer habló el titular de ARCA, Juan Paso, lo cuentan algunos medios esta mañana, y habló el propio Paso de la ineficacia del organismo. El propio Juan Paso dijo que no hubo inversión en tecnología durante los últimos 7 años, pese a que es la clave para recaudar más. Dijo que la evasión en el IVA llegaría al 37%. Todo esto lo dijo en un almuerzo ante los principales socios de los principales estudios jurídicos de la Argentina. Hay una perlita. Estudios jurídicos de la Argentina que están armando los pliegos de muchas cosas. Yo seguiría de cerca todo ese proceso porque hay alguno que va a tener una pingo ganancia. Bueno. ¿Se entendió o tengo que traducir? No, bien. ¿Puedo trabajar en ese estudio? En eso, y yo te diría, en ese contexto es que Juan Paso da un reconocimiento y es evidente. Y yo creo que en esto le asiste el derecho. Acá, si no ponemos mucha tecnología, si no eficientizamos, va a ser muy difícil, pero si no damos incentivo para que la gente esté en blanco, tampoco. Es lo uno y lo otro. Sí. Gracias. Perdón, lo último, sí. No, digo que el tema de la tecnología es un tema que se viene planteando hace mucho más que 7 años, de los problemas de la falta de inversión en tecnología y con la enorme cantidad de información que el fisco tenía, porque ya ahora dejó de pedirla, digamos,
eran muchas las cosas que se podían hacer, pero había que sistematizarlas. Entonces también empiezan a haber problemas dentro del organismo de que no todos están muy contentos o se ponen muy contentos cuando se empiezan a sistematizar, a usar robots o ese tipo de robots programados, me refiero, Correcto. ¿no? Y ese tipo de cosas que facilitan mucho la recaudación sin la participación de las personas. Entonces, como hay muchas cosas ahí adentro y sí creo que el fisco no está siendo eficiente, en parte por el tema de la falta de inversión tecnológica y en parte porque tiene otros problemas constitutivos que deberán resolver políticamente. Y que en algún momento podemos abordar. Fernanda, gracias. Hasta la próxima. Un placer. Enorme placer tenerte acá con nosotros.